Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En estos días me acordaba de una obra de teatro de un famoso poeta francés, Paul Claudel, y de esa obra inmortal, El anuncio hecho a María. En esa obra de teatro, uno de los protagonistas, Jacques, uno de los que se iba a casar, un pretendiente de otra protagonista de la obra de teatro, Violaine, en un momento, cuando estaba este joven campesino decidido a pedir la mano de esta joven chica y comenzaba ya incluso a cuidar de los terrenos del futuro suegro, en una ocasión se enteró que uno de los vecinos les estaba robando leña poco a poco de ese bosque que en un futuro heredaría a él y su familia. Y él se indignó. Jacques, un hombre justo, un hombre trabajador, un hombre de campo, un hombre entregado al trabajo, fue indignado a contarle todos los detalles de aquel infragante, de aquel ladrón que iba usufructuando de cosas que no eran de él. Y entonces, cuando se encuentra con el suegro en ese diálogo, cuando él le manifiesta que estaría dispuesto incluso a sacar la navaja y cortarle una oreja a aquel hombre por ese abuso, se encuentra con la reacción de ese suegro, de ese hombre mayor, quien le abre un panorama nuevo. Le dice el papá de Violaine al joven Jacques: seamos injustos en pequeñas cosas, Jacques, para que Dios sea muy injusto con nosotros. En otras palabras, nos desvela este suegro ese corazón misericordioso que tenía él. Incluso le pide a Jacques que no solamente no le cobre nada a aquel vecino, sino que le regale otro fardo de madera para que se lo lleve. Siguiendo esa lógica, seamos injustos en pequeñas cosas para que Dios sea muy injusto con nosotros. Y nosotros, Señor, que estamos hablando contigo en este rato de oración y que tú en casa también estarás intentando abrir tu corazón, entender una lógica nueva, te queremos pedir desde ya, desde este primer momento, ese corazón misericordioso. Un corazón, Señor, que sea injusto en pequeñas cosas que los demás nos hacen. Con esa expectativa, Señor, de que tú a nosotros no nos tomarás en cuenta nuestro mal. Un corazón misericordioso. Ese es el gran tema de este próximo domingo, el que nos propone la liturgia en este 24º domingo del tiempo ordinario. Desde el primer momento de la misa escucharemos hablar de la misericordia de Dios. Incluso es la petición de la oración colecta. Diremos: míranos, oh Dios, creador y guía de todas las cosas. Y aquí es donde le hacemos tuyo esa petición. Concédenos servirte de todo corazón para que percibamos el fruto de tu misericordia.
Y nos damos cuenta, tú y yo, que para poder tener un corazón misericordioso, para poder perdonar tantas faltas de quienes, queriendo o no, nos hacen los que viven alrededor nuestro, nos damos cuenta que debemos en primer lugar experimentar del perdón de Dios, de la misericordia de Dios. Debemos, tú y yo, ser cada vez más conscientes del amor de Dios por nosotros. Debemos incluso llegar a más detalles, saber cómo es Dios, cómo te mira Dios en todo momento, incluso cuando cometes grandes errores en la vida, grandes desatinos. ¿Cómo eres tú, Señor? Y entonces es ahí cuando el Salmo de este próximo domingo que tú y yo escucharemos, el 102, nos dice cómo es el Señor. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. ¿Qué pista, Señor, tenemos de quién eres tú? Ese corazón misericordioso, compasivo. Incluso en la respuesta del Salmo nos dan más detalles. No está siempre acusando ni guarda rencor perpetuo el Señor. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Y esto es lo que tú y yo experimentamos siempre que vamos al confesionario. Siempre. Un perdón absoluto de nuestras faltas. Cuando tú y yo nos dirigimos a ese sacerdote que es el mismo Cristo que nos está esperando para que le abramos el corazón, para que digamos dónde hemos fallado, pues es el mismo Señor quien nos dice, viendo el presente, recogiendo tus pecados, recogiendo tus faltas, graves o menos graves, y es Él quien nos dice, yo te absuelvo de tus pecados. Y desde ese momento podemos tener esa garantía de esa mirada misericordiosa del Señor, de ese corazón misericordioso, es la acción de Dios en la confesión. Y el Señor no cuenta, como dice el Salmo, no está acusando y no guarda rencor perpetuo. Inmediatamente para el Señor ya no existe aquello. Qué buen negocio el que tú y yo tengamos ese corazón contrito, un deseo de experimentar el corazón misericordioso de Jesús. En esos días estaba hojeando la Suma Teológica y veía cómo el mismo Santo Tomás se preguntaba ¿qué es la misericordia o qué experimentamos en esa misericordia? Y entonces él nos decía precisamente que en ese compartir la misericordia de nuestro Señor, tú y yo experimentamos un dolor que es la manifestación de la misericordia. Y él se pregunta, ¿por qué ese dolor? ¿Por qué ese dolor? Porque nos hacemos uno solo, dice él, con quien hemos sido misericordiosos, porque compartimos su dolor, porque es suya nuestra tristeza. Y claro, para ti y para mí es muy fácil mirar al Señor, mirarte a ti, Señor, en la cruz. Y darnos cuenta y recordar esas palabras. Cuando estaba ahí en el madero, el Señor pudo habernos perdonado con una palabra, habernos dado un discurso diciendo que nos ha perdonado, pero no, Él fue más.
Él quiso experimentar el dolor del pecado de toda la humanidad, llevarlo en sus espaldas, en su piel, en su corona. Incluso llega el momento donde la gente se burla de Él y Él responde: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese corazón misericordioso del Señor, que nos lleva también a recordar que en otro momento de la cruz, cuando estaba junto a los dos ladrones y el buen ladrón, Dimas le pide que se acuerde de él en ese día. Y el Señor le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Tú y yo en cada confesión experimentamos estos dos movimientos del corazón de Jesús. Un perdón, porque nos dice: perdónalo, Señor, porque no sabe lo que hace. Él está intercediendo por nosotros y está intercediendo para que tú y yo nos ganemos un cielo, para que vayamos al cielo, para que veamos a Dios. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Es lo que tú y yo tenemos garantizado cada vez que recibimos la absolución de nuestros pecados. Morir en gracia de Dios. Experimentar esos dos movimientos de tu corazón, Señor. Cuánta alegría nos da el sacramento de la confesión. Cuánta alegría nos da, Señor, experimentar tu perdón una y otra vez. Me acordaba cómo San José María, cuando predicaba con mucha fuerza de esa necesidad y en muchas tertulias de ir al confesionario, incluso le decía muchas veces a don Álvaro y a don Javier, les pedía: ayúdenme, acuérdenme que en esta tertulia hable sobre la necesidad de la confesión, como uno de los grandes temas. Y entonces en México, en una tertulia, decía a esa multitud de gente: el sacramento de la penitencia nos limpia, hijos míos, nos hace menos soberbios, vuelve nuestra vida la alegría si la hemos perdido en algún momento. Fíjate cómo tú y yo, si quieres acordarte de cómo has salido del confesionario cuando has tenido algo de más entidad, algo más que te pesa más. Y entonces el sacerdote te anima, te da un consejo, te pregunta que si es eso o algo más, te anima a ir por ese plano inclinado de la santidad, a ilusionarte con la gracia de Dios, te absuelve de tus pecados y recuperas esa alegría enorme que nada en este mundo puede darte, el sacramento de la alegría. Por eso me acordaba de don Álvaro. Fíjate, una vez en una tertulia, a don Álvaro estaba con mucha gente de distintos países en Roma, que estaban estudiando en la Universidad de la Santa Cruz, y entonces hubo uno que le preguntó, estaban hablando de muchas cosas, y en algún momento uno de estos, aprovechando el espacio, le dice a don Álvaro del Portillo, al beato Álvaro del Portillo: Padre, ¿cuál recuerda como el día más feliz de su vida? Y entonces la gente expectante, no sabían si, bueno, quizás cuando había, no sé, cuando había terminado la Guerra Civil Española, o cuando había recibido la primera comunión, o ya más adelante cuando había recibido la ordenación sacerdotal, o bueno, o cuando había visto tantas cosas hechas, ¿no? Pues la Universidad de la Santa Cruz, ya tantas locuras que pudieron haberle dado la felicidad. Pero él rápidamente, mirando a quien le hacía esa pregunta, le dice: el día que me confieso, hijo mío, ese es el día más feliz de mi vida. Es el día que tú abres el corazón, que tú experimentas ese perdón de Dios. Y es verdad, decía nuestro padre, seguía diciéndoles en esa tertulia a aquellos mexicanos: yendo a confesar nuestras faltas con las condiciones que sabemos del catecismo que son necesarias, el sacerdote nos absuelve.
aún de los crímenes más grandes. Pero, y aquí es donde San José María quiere dejarnos a ti y a mí un legado. Yo os aconsejo que vayáis a la confesión con frecuencia, aunque no haya pecados gordos para perdonar. Y es que este sacramento, robustece el alma, le da nuevas fuerzas, le hace capaz de cosas más cristianas, más santas. Cada vez tú y yo, a través de ese sacramento, de esta gracia, vamos experimentando una sensibilidad a las cosas de Dios, un deseo de entrega, un deseo de ir por el camino de las virtudes cristianas. Podemos preguntarnos en este ratico de oración, ¿cómo es mi confesión? Bueno, y en estos días que hemos tenido esa posibilidad en algunas personas de ir a la confesión y que has experimentado esa necesidad de estar varios meses sin poder abrir tu alma a un sacerdote, y cuando lo has hecho, ¿qué has experimentado? ¿Y cómo has cuidado esa confesión? Fíjate que una buena forma para agradecer esa alegría de la confesión es hacerla muy bien. Hacerla con sinceridad, cuidando nuestro examen personal. No solamente llegando a esas cosas de siempre que conocemos de nuestros hábitos, las cosas que nos faltan, sino queriendo llegar a más detalles de amor a lo largo del día, donde puede haber alguna posible rutina, donde podemos descubrir, por ejemplo, si te parecen, esas virtudes cristianas, donde nos falta más caridad, donde nos falta más fe, donde nos falta más esperanza, donde podemos ser más piadosos, donde podemos ser más misericordiosos con los demás, cosas pequeñas que nos pasan. Prepararnos muy bien, porque de este modo nuestro corazón se va configurando al corazón misericordioso de Jesús. Contemplemos precisamente esa lectura, ese evangelio de este próximo domingo. Lo escucharás. Nuestro Señor estaba en esas tierras de Galilea en su tercer año de vida pública con los apóstoles. Les está dando muchas instrucciones, les está diciendo tantas cosas, entre otras, una de las que nos dijo el domingo pasado, porque este evangelio se conecta con el del domingo pasado. La semana pasada les instruía, les decía, si tu hermano peca contra ti, vete y corrígele a solas tú con él. Se hablaba de la corrección fraterna. Pero entonces Pedro, se nota que bastante tierra a tierra, bastante espontáneo, bastante tosudo al mismo tiempo, sabiendo y experimentando la limitación suya y la limitación de los demás apóstoles que en algún momento seguramente habían peleado, quién era el mayor, quién era el mayor entre ellos y qué recompensa iban a tener después de haberlo dejado todo, pues muy tierra a tierra, sabiendo también que muchos pues cometen errores, le pregunta al Señor: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Es ahí cuando el Señor le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Es una invitación del Señor a que tú y yo vayamos por esos caminos de misericordia, de hacer el dolor del pecado de los demás también una participación de nuestro dolor. Y por eso el Señor, para que no quedara duda, para hacerlo de una forma más entendible, les propone una parábola. Les dice el Señor, los apóstoles están atentos a las palabras de nuestro Señor. El reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus empleados. Nota que él había prestado dinero, había dado la administración de lo suyo a aquellos quienes lo seguían. Y entonces uno de sus empleados le había prestado 10,000 talentos para negociar. Seguramente en ese momento había alguna escasez de distinto tipo. La cuestión fue que este hombre, que tenía una familia,
no pudo corresponder a esa deuda. Entonces incluso no le alcanzaba con sus posesiones, si lo vendía, no alcanzaba a pagarle a su jefe. Así que, arrepentido, se acerca, pone la cara y le dice al gran rey: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Y el Señor, el gran rey, le dice: anda, toma lo tuyo. El Señor tuvo, dice la Sagrada Escritura, lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Toma lo tuyo. Ese corazón misericordioso de aquel rey. ¿Y qué pasó después? La parábola del Señor continúa. Al salir ese mismo hombre, se encontró con otro empleado, un subalterno, que le debía no 10,000 talentos, sino 100 denarios. Y este hombre, que también tenía familia y que tampoco pudo corresponder a esa deuda, se nota que había escasez en esa tierra, tiene los mismos gestos que él tuvo. Arrojándose a los pies, le dijo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Y entonces, agarrándolo, lo estrangulaba y le decía: págame lo que me debes. Fíjate cómo un talento, a él le habían perdonado 10,000 talentos. Un talento vale 6,000 denarios de ese momento. Un denario equivalía a un jornal de trabajo diario. Pues a este hombre le habían perdonado nada más ni nada menos, si haces la cuenta, 60 millones de denarios. 60 millones de días de trabajo le habían perdonado. 60 millones. Y 100 denarios no quería perdonarle a aquel subalterno. A él le habían perdonado 60 millones y él no quería perdonar 100. ¿Qué porcentaje tan pequeño le estaban pidiendo? De 60 millones a 100. Como 60 millones y 100 pesos. No quería perdonar 100 pesos que tú y yo a veces tenemos recibimos cuando compramos algo y nos dan unas vueltas, 100 pesos. Pues esos 100 pesos no quería devolver. Y a él le habían perdonado 60 millones. Aunque era poco. Entonces el rey se enteró de esa desproporción y le dijo: siervo malo. Lo mandó llamar. Toda aquella deuda te fue perdonada porque me lo pediste. ¿No debías tener tú también compasión con tu compañero cuando yo te tuve compasión de ti? Y entonces, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda, los 60 millones de denarios. Y decía el Señor: lo mismo hará con vosotros mi Padre. Nuestro Señor ya está sintetizando aquella parábola a la pregunta de Pedro: ¿cuántas veces debo perdonar a mis amigos, a mis hermanos? Lo mismo hará con vosotros mi Padre del cielo si cada uno no perdona de corazón a su hermano. Señor, queremos tener un corazón misericordioso, que las faltas que hacen con nosotros son pequeñas, son 100 denarios. Tener ese corazón misericordioso con los que viven con nosotros. Cosas que nos van a decir en nuestro trabajo, en nuestra familia, porque los demás también están cansados, quizás por la cuarentena, y probablemente se les sale algún comentario, o están cansados. Señor, queremos unirnos más a ti, porque queremos configurar nuestro corazón con el tuyo. Y entonces, Señor, contigo, en la oración, cuando vemos nuestros enfados, cuando experimentamos esa humillación o esos malos comentarios que nos puedan hacer, cualquier cosa que nos pase, con tus ojos, Señor, nos ayudará a ver en los demás las cosas buenas. Qué importante es la oración. Todos los días
para que tú, a través de los ojos de nuestro Señor y de su corazón, entendamos que es muy pequeño lo que nos han hecho, muy pequeño. Por eso, Señor, queremos fijarnos en las cosas buenas de los demás, porque los demás han hecho cosas mucho más grandes. También, Señor, queremos pedirte no darle vuelta a pequeños roces, pequeñas indelicadezas que puedan tener con nosotros. No me llamaste el día de mi cumpleaños, no me pediste perdón, no me pediste permiso, no te diste cuenta de este detalle que tuve contigo. Y podemos enfadarnos a tal punto que nos entristecemos. Y quizás olvidamos de los grandes pecados que el Señor en el confesionario ha borrado, ha llevado y ha limpiado con su sangre. Señor, contigo, porque nos estás escuchando en este rato de oración, queremos pedirte no ser calculadores, no llevar cuentas de agravios, no estrangular a nadie por querer que nos paguen 100 denarios. Señor, también con tu ayuda no queremos tener siempre la razón. Al contrario, Señor, que sepamos excusar muy rápido las faltas de los demás. Con tu ayuda, Señor, tendremos ese corazón que te estamos pidiendo, ese corazón magnánimo, ese corazón dispuesto a perdonar. Me acordaba de esa leña que le robaron al joven Jack y a la familia de Violene, al suegro. Pequeñas maderas que nos pueden robar en nuestro bosque, pero pequeñas. Y ese corazón magnánimo de este hombre mayor que le decía: seamos injustos en pequeñas cosas, aceptémoslas con cariño. Me acuerdo de uno que cuando alguien le hacía un comentario para meterse con él, o de pronto queriendo o no queriendo, para quitarle hierro, para quitarle en ese momento tensión, le decía, esto era en Roma, decía: no importa que me hagas ese comentario, si eso te descansa. Y así con todo, ¿no? Si eso te descansa. Y es verdad, él lo hacía con una sonrisa. Ya. Bueno, métete conmigo, si eso te descansa. Queremos perdonar esas pequeñas cosas, Señor, con tu ayuda. Qué bueno que tú y yo disfrutemos de ese gran fruto que tiene el corazón misericordioso, y es no quedarse con un corazón amargado. Como el Señor, que no lleva cuenta de aquello, un corazón ligero, un corazón liviano, un corazón dispuesto a amar, un corazón puro, un corazón como el de María, que ella supo ser señora del dolor. Ella sabía que una espada traspasaría su alma, pero ella con un corazón como el de su Hijo, llevaría y lo acompañaría hasta la cruz. Pues dejémosle a ella esos deseos tuyos y míos de experimentar cada vez mejor el perdón de Dios, para que tú y yo realmente podamos perdonar de verdad y para siempre a quienes nos han hecho daño. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.